entrega plena, donados al amor, servidores de Cristo, testigos de la unión, son luz para este mundo, santa es su misión, perfección mutua, hijos y dar educación. Los sacramentos, la iglesia nos invita a dar testimonio con el orden sacerdotal y con el santo matrimonio. Sacerdocio. Vida de celibato, obediencia total, servidores de Cristo y de la comunidad. Es un orden sagrado, testigos de la paz, comparten la palabra y consagran el pan. Con los sacramentos, la iglesia nos invita a dar testimonio con el orden sacerdotal y con el santo matrimonio. Con los sacramentos, la iglesia nos invita a dar testimonio con el orden sacerdotal y con el santo matrimonio. Matrimonio, sacerdocio. Paz y bien, hermanos. Bendecido viernes de perseverancia. Tercer viernes de Cuaresma. Queridos hermanos y hermanas, resaltando siempre el esfuerzo y perseverancia de los hermanos encargados del grupo de seguir cada día fortaleciendo nuestra fe con tanto empeño, dedicación, inspirados por la fuerza del Santo Espíritu de Dios en sus vidas, en compañía de Jesús junto a su amadísima Madre la Virgen María, unidos en oración y conocimiento de la palabra de Dios que nos ama tanto, nos dirigen como los apóstoles en la transfiguración. Diremos, qué bien se siente aquí. La Cuaresma, itinerario bautismal, lo es ante todo para aquellos que se preparan a ser regenerados por el agua y el Espíritu Santo en la noche de Pascua, que son los catecúmenos, pero también para todos nosotros que en estas semanas debemos redescubrir nuestra historia de reconciliación como reflejo de nuestra conversión. Renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios. Hoy continuamos con el tema los sacramentos. Unidos en oración, invoquemos la luz del Señor que nos acompañe en esta tarde de perseverancia que me ha tocado compartir este tema, y le pido al Señor que pueda iluminarme y pueda poder llegar a cada uno de ustedes. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito,
Guía al que tuerce el camino. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Oh Dios, Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Desde el día de nuestro bautismo, has tomado posesión de cada uno de nosotros, transformándonos en templos vivos donde tú moras juntamente con el Padre y el Hijo. Y el día de la confirmación en Pentecostés, que descendiste a nuestros corazones con la plenitud de tus dones, para que viviéramos una vida íntegramente cristiana. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y dudas, asístenos con el consejo para no desmayar en la lucha y en el trabajo. Concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida religiosa y familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad y que a todos nos mueva un temor santo y filial para no ofenderte a ti que eres la santidad misma, asistidos en todo momento por tus dones y gracias. Queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso hoy te hacemos entrega de nuestras familias, de cada uno de nosotros, por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas, nuestros cuerpos. Te pedimos la gracia de haberte glorificado en la tierra. Pueda toda nuestra familia glorificarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy el tema de los sacramentos al servicio de la comunidad. Los sacramentos al servicio de la comunidad, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria celestial. Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos
son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Vamos a ver el sacramento del orden. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. El nombre de sacramento del orden designaba en la antigüedad romana a cuerpos constituidos en sentido civil sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración de un ordo. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento en la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taxeis. Así, la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbyterium, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. La integración de cada uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo a través de la Iglesia, de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio, porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consacratoria constituye el signo visible de esta consagración. El único sacerdocio de Cristo, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, Génesis 14, 18, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, capítulo 10, versículos 6 al 20. Santo, inocente, inmaculado. Hebreos 7, 26. Que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos 10, 14. Es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace
presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Los modos de participar en el único sacerdocio de Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Apocalipsis 1:6. Toda la comunidad de creyentes es, como tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, la vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo, quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona de Cristo. El ministro posee en verdad el papel del mismo sacerdote, Cristo Jesús. Sí, ciertamente aquel es asimilado al sumo sacerdote por la consagración sacerdotal recibida, goza de la facultad de actuar por el poder de Cristo mismo, a quien representa. Cristo, sacerdote, en la persona que es fuente de todo sacerdocio. Pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Así pues, los grados del sacramento del orden. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes, ya que desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia
El magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconocen que existen dos grados de participación ministerial. En el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como el Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. Entre los diversos ministerios que existen en la iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remota hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. El Concilio del Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se llama tanto en la liturgia de la Iglesia como los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. La consagración episcopal confiere junto con la función de santificar también las funciones de enseñar y gobernar. En efecto, por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración, le confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado. En consecuencia, los obispos, de manera eminente y visible, hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Sacerdote, y actúan en su nombre. El Espíritu Santo que han recibido ha hecho que los obispos, los verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. Uno queda constituido miembro del colegio episcopal en virtud de la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la antigua práctica de la Iglesia, que quiere que para la consagración de un nuevo obispo participen varios obispos. Para la ordenación legítima de un obispo se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la iglesia una y de garante de libertad de la misma. Hemos sido testigos hace poco tiempo de la ordenación de cardenal
de Lima, Monseñor Castillo. Cada obispo tiene como vicario de Cristo el oficio pastoral de la iglesia particular que le ha sido confiada, pero al mismo tiempo tiene colegialmente con todos sus hermanos en el episcopado la solicitud de todas las iglesias, más si todo obispo es propio solamente de la porción de Grey confiada a sus cuidados. Su cualidad de legítimo sucesor de los apóstoles por institución divina le hace solidariamente responsable de la misión apostólica de la Iglesia. Todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo, buen pastor y cabeza de la Iglesia. Dentro de poco, hermanos, yo pertenezco a la parroquia La Inmaculada. Va a celebrar el obispo, monseñor encargado de Piura, y va a ser, y se está preparando Monseñor Guillermo Elías, y se está preparando todo minuciosamente como merece, como si estuviéramos, como Él está, no como estuviera, Él está visiblemente representando a Cristo, buen pastor y cabeza de su iglesia. La ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración. Medió de los apóstoles, de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos de la Iglesia. La función ministerial de los obispos en grado subordinado fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. Cada uno de nosotros, cuando asiste a la celebración de la Santa Misa, estamos siguiendo tan atentamente cada uno de los ritos que se realizan, porque es Cristo que ha confiado esa unción apostólica. El ministerio de los presbíteros, por estar unidos al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso, el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que mediante la unción del Espíritu Santo marca a los sacerdotes con un carácter especial. Así quedan identificados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. En virtud del sacramento del orden, los presbíteros participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. El don espiritual que recibieron en la ordenación los prepara no para una misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación
hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el evangelio por todas partes y predicar, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo es la misión que encomendó el Señor. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis en ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor. El único sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo, que se ofrece al Padre de una vez para siempre como hostia inmaculada. De este sacrificio único saca la fuerza todo su ministerio sacerdotal, los presbíteros como colaboradores diligentes de los obispos y ayuda e instrumentos suyos llamados para servir al pueblo de Dios. Forman con su obispo un único presbiterio dedicado a diversas tareas. En cada una de las comunidades locales de fieles hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad. Participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica cada día. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significan que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. Los presbíteros instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad del sacramento. Forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. La unidad del presbiterio encuentra una expresión litúrgica en la costumbre de que los presbíteros impongan a su vez las manos después del obispo durante el rito de la ordenación. La ordenación de los diáconos en orden al ministerio. En grado inferior de la jerarquía están los diáconos a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello carácter que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos hacer otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo en la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de los diáconos, por su importancia para la vida de la iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones del obispo, del presbítero y del diácono tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía.
Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad, elevado a la derecha del Padre. Abandona su rebaño, si no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles, bajo su constante protección. Y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles y a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos en cuanto sucesores de los apóstoles transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. ¿Quién puede recibir este sacramento del orden? Solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga por sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuando los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Mateo 19. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptando con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. En las iglesias orientales desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. En esta práctica es considerada como legítima desde tiempos remotos. Estos presbíteros ejercen un ministerio fructuoso en el seno de sus comunidades. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios, en Oriente como en Occidente. Quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. El carácter, los efectos del sacramento del orden, el carácter indeleble. Este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo, a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de la Iglesia.
Por la ordenación recibe la capacidad de actuar como representante de Cristo, cabeza de la Iglesia, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Como en el caso del bautismo y la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por justos motivos, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto, porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente, puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado. La indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza. En cuanto al ministro orgulloso, hay que colocarlo con el diablo. Sin embargo, el don de Cristo no por ello es profanado. Lo que llega a través de él conserva su pureza. Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil. En efecto, la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza. Y si atraviesa seres manchados, no se mancha. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurada con Cristo. Con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza, el espíritu de soberanía, oración de consagración del obispo. En el rito latino, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Concede, Padre, que conoce los corazones a tu siervo que has elegido para el episcopado, que paciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche, sirviéndote noche y día, que haga sin cesar propicio tu rostro y que ofrezca los dones de tu santa iglesia, que en virtud del Espíritu del supremo sacerdocio tenga poder de perdonar los pecados, según los mandamientos, que distribuya las tareas siguiendo tu orden y que desate de toda atadura en virtud del poder que tú diste a los apóstoles, que te agrade por su dulzura y su corazón puro, ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. El don espiritual que confiere la ordenación presbiterial está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo
al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de un fiel administrador de su orden. Señor, cuida y protege a todos los sacerdotes que has llamado a participar de tu ministerio. Concédelos para tu mayor gloria, Señor. Amén. Nosotros en nuestras oraciones pedimos mucho porque el Santo Padre, el Papa Francisco, siga reinando en nuestra iglesia con la iluminación del Espíritu Santo. Y esa es la misión de cada uno de nosotros, los fieles, rezar por nuestros sacerdotes, por nuestros presbíteros, diáconos, que el Señor cada día aumente también las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas. Debemos vivir para Dios, dice, esta jornada vocacional que justo va a haber esta semana para poder convocar jóvenes que sientan ese llamado del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí y sobre el que me ha ungido. Bendito y alabado sea, Señor. El segundo sacramento, el sacramento del matrimonio. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. El matrimonio en el plan de Dios. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19 del 7 al 9. De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin y de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su renovación en el Señor. 1 de Corintios 7 al 39. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. El matrimonio en el orden de la creación. La íntima comunidad de vida y amor conyugal fundada por el Creador y provista de leyes propias establece sobre la alianza del matrimonio un vínculo sagrado. No depende del arbitrio humano. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer. Según salieron de la mano del Creador, el matrimonio no es una institución puramente humana a pesar de las numerosas variaciones
que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diferentes culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes, a pesar de que la dignidad de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad. Existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal. Dios, que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el amor fue creado, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolos creado Dios y hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, muy bueno, a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Génesis 1:28. La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo, la mujer carne de su carne, es decir, su otra mitad, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Génesis 2:24. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Mateo 19:6. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer en todo tiempo. La unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superada según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencias la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo, don propio del Creador, se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan. Sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente
perturbado para sanar las heridas del pecado. El hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia que Dios, en su misericordia infinita, jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. En su misericordia no abandonó Dios al hombre pecador. Las penas que son consecuencias del pecado, los dolores del parto, Génesis 3:16, el trabajo con el sudor de su frente, Génesis 3:19, constituyen también remedios que limitan los daños del pecado. Tras la caída, el matrimonio ayuda a vencer el repliegue sobre sí mismo, el egoísmo, la búsqueda del propio placer y abrirse al otro, a la ayuda mutua, al don de sí. La conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio se desarrolló bajo la pedagogía de la ley antigua. La poligamia de los patriarcas y de los reyes no es todavía criticada de una manera explícita. No obstante, la ley dada por Moisés se orienta a proteger a la mujer contra un dominio arbitrario del hombre, aunque la ley misma lleve también, según la palabra del Señor, las huellas de la dureza del corazón de la persona humana, razón por la cual Moisés permitió el repudio de la mujer. Contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo elegido para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Los libros de Ruth y de Tobías dan testimonios conmovedores del sentido hondo del matrimonio, de la fidelidad y de la ternura de los esposos. La tradición ha visto siempre en el Cantar de los Cantares una expresión única del amor humano, puro reflejo del amor de Dios, amor fuerte como la muerte, que las grandes aguas no pueden anegar. El matrimonio en el Señor. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, con ocasión de un banquete de boda. La iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná. Ven ellas la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. En su predicación, Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer era una concesión a la dureza de corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble. Dios mismo la estableció. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Esta insistencia inequívoca en la indisolubilidad del matrimonio, del vínculo matrimonial, puede causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés, viniendo para restablecer el orden inicial de la creación, perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios, siguiendo a Cristo
renunciando a sí mismo, tomando sobre sí sus cruces. Los esposos podrán comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Efesios 5, 31, 32. Toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la iglesia. Ya el bautismo, entrada en el pueblo de Dios, es un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas que precede al banquete de bodas, la Eucaristía. El matrimonio cristiano viene a ser por su parte signo eficaz, sacramentado de la alianza de Cristo y de la Iglesia, puesto que es signo y comunión de la gracia. El matrimonio entre bautizados es un verdadero sacramento de la nueva alianza. Cristo es el centro de toda vida cristiana. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Apocalipsis 14:4. Para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle. De este modo, la vida del que Él es el modelo. La virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. Estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Estos son los sacramentos. Podríamos seguir relatando los ritos, pero el Señor siempre actúa con nosotros. Él está renovando siempre nuestras vidas en santidad. Él siempre ha puesto su confianza y nosotros hemos puesto la confianza en Él. Nos ha dado libertad y sabiduría. En estos dos sacramentos que hoy ha tocado, es necesario siempre analizar la belleza de estos sacramentos, a quien ha sido llamado y sigue ese llamado del Señor y le dice: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. En el sacramento del orden, en el sacramento del matrimonio. Por eso es muy importante, es conocer todo lo que emprendamos, es conocerlo. No es un de repente. Es como ese himno a la familia que dice que ninguna familia comience
en cualquier de repente. Una frase es un deseo que parece ser una súplica para ser atendida hoy en día. Si prestáramos atención y pusiéramos mayor empeño en todo lo que nos ha dejado el Señor en los sacramentos. Tiene siempre el objetivo de ayudar a las personas por lo que hayan optado y analizar mejor su decisión con el fin de que tome con mayor firmeza y convicción y seriedad las promesas que harán. Unos, las promesas de seguir al Señor en su ministerio en el sacramento del orden, y otros con la promesa que harán en el altar hasta que la muerte los separe. Por eso es importante siempre conocernos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a llevar mi vida de matrimonio? Y eso es lo que cada sacramento y cada momento de nuestra vida nos está enseñando. Por eso el Señor dijo que es muy importante la misión, la evangelización. Que esta bendita tarde de perseverancia nos ayude siempre a ser mejores. Y te pedimos, Señor, que sea siempre la luz y fuerza para seguir el camino con fidelidad y tú eres, que sepamos siempre reconocer con fidelidad todo lo que nos toca vivir como verdaderos hijos de Dios. Tú siempre cumples tus promesas, Señor. Gracias por acompañarnos en esta bendita tarde. Paz y bien, queridos hermanos.